Continuamos aquí en Zona Debate conversando con el licenciado Juan Rodríguez Nina, precisamente hablando de nuestro Sistema Nacional de Energía. Antes de irnos a la pausa, usted nos hablaba sobre la generación y la preocupación de lo que puede causar Punta Catalina en el medio ambiente. ¿Cuál es la realidad de la construcción de la planta ya una vez esto esté en funcionamiento? Sí, miren, con respecto, aunque yo no soy un técnico en medio ambiente, ni mucho menos, pero he leído tanto el contrato de Catalina como las especificaciones técnicas de la planta. Y es sencillo. El Banco Mundial, sobre todo la parte privada, el IFC, la parte privada del Banco Mundial, y los bancos multilaterales tienen parámetros establecidos, bajo los cuales si se emite, si habrán emisiones de CO2 por arriba de esos parámetros, esos bancos no prestarían ni un solo centavo a cualquier país o a cualquier empresa que construyera una planta que estuviera por arriba de esos parámetros. Catalina es considerada una planta, hay dos tipos de plantas de carbón pulverizado como es Catalina, hay dos tipos de plantas, unas que son las plantas de carbón subcrítica y otras las supercríticas. Catalina es considerada una planta subcrítica por la cantidad de CO2 que emitiría por gramos por gramos en kilovatio hora permitido generado, y sobre todo por la eficiencia. Catalina dentro de su modelo es una planta altísimamente eficiente y por eso es considerado en el rango de las supercríticas. En el rango de las supercríticas, una planta, para decirle algo, Catalina está considerada como una planta supercrítica porque tiene un rango de eficiencia de 36%. Eso es excelente para los parámetros que existen entre las plantas supercríticas y la planta subcrítica. Catalina emitirá alrededor de 780, 788 gramos por cada kilovatio hora. Sin embargo, el Banco Mundial y los organismos internacionales permiten tomar prestado con plantas que produzcan, con plantas de esa misma naturaleza que produzcan alrededor de 900 gramos de CO2 por kilovatio generado. Como vemos, esa planta está muy por debajo aún de lo que es permitido por esos organismos internacionales. Me imagino, licenciado, que esos organismos internacionales y esos bancos, tanto el Mundial como también los demás, el pool de bancos que se involucran en obras como eso, tienen niveles de monitoreo, porque los desembolsos, me imagino, que no solamente se van a hacer por lo que haya dicho el contrato, sino también por lo que sus técnicos puedan monitorear. ¿Usted me corrige? Así mismo, así mismo es, César. Los organismos internacionales son muy exigentes a la hora de prestar un solo centavo. Yo diría algunas veces que se pasan de exigentes, pero bueno, esas son sus reglas. Y no solamente que ellos dicen el contrato estableció tal cosa y ya, no, como tú bien señalas, existe un monitoreo permanente de esos organismos donde con cierta periodicidad toman muestras de las emisiones que emiten las plantas que ellos han sido financiadas por ellos. Y si están por arriba de lo establecido en sus límites, le ponen penalizaciones, y esas penalizaciones suelen ser muy duras a los países que pasen por arriba. Pero un elemento más con respecto al tema de la contaminación, o si es contaminante o no contaminante. Cualquier cosa que tú enciendas es contaminante, lo que fuera, no importa si es carbón, si es gas, lo que es fuel oil, si es lo que fuera, cualquier cosa es contaminante. Ahora, yo me pregunto, desde el punto de vista de un ciudadano normal, común y corriente, que no es experto en problemas medioambientales, Catalina, que va a generar alrededor de 720 megavatios, es decir, 720 mil millones de kilovatios cada hora. Imaginémonos
que alrededor de por aquí deben de haber colmados, tienen que haber supermercados, tienen que haber salones de belleza, tienen que haber yo muchas no sé pymes. cuántas, muchas Claro. pymes que están produciendo, por el problema de los apagones, están produciendo muchas veces y muchas horas al día con plantas pequeñas altísimamente contaminantes. ¿Cuántas plantas va a eliminar de ese tipo de naturaleza? ¿Cuántas plantas sacará Catalina? Ya no estoy hablando de las plantas de generación, de los grandes generadores. Las domésticas. De los mínimos, de lo que uno tiene en su propia casa, de lo que tú puedes tener en un salón de belleza, donde sea. Son plantas muchas veces mucho más contaminantes que Catalina. Pero aún más, Catalina tiene, y el proyecto de Punta Catalina cuenta también con un proyecto de amortiguamiento, en toda el área de generación de Catalina, sembrando más de 1 millón de plantas que se consideran captoras. En este caso son plantas de caoba, que la CDE junto con la ONG Atabey está llevando a cabo la siembra de esas plantas para poder absorber aún más las emisiones que pudiera tener Catalina. Pero vuelvo y le digo. Licenciado, es bueno que hagamos la aclaración que ahora estamos hablando de plantas de árboles. Sí, exacto, sí. Sí, es buena la aclaración. Es decir, Sí, estamos porque hablando de árboles. Estamos hablando de muchas plantas. Uno compensa con la otra, ¿no? Exactamente, estamos hablando de árboles que se sembrarán y se están sembrando. Ya hemos participado en varias jornadas de siembra en conjunto con la CDE y otros organismos para la siembra de más de 1 millón de árboles, no de plantas, árboles, para también ayudar al amortiguamiento de las emisiones que tendrán Catalina. Pero además de que estas plantas tienen todo un sistema precisamente para evitar que esas emisiones sean tan altamente contaminantes. Claro. Así es. Le digo, está establecido y un elemento ya final con respecto al tema medioambiental. Catalina está inscrita en el protocolo de desarrollo limpio. Es decir, esa planta puede ser monitoreada según el Tratado de Kioto y está por debajo de lo establecido en esos tratados. Con eso no se relaja. Con eso muchas veces lo que hacemos es confundir. No se sabe lo delicado que es el tema medioambiental y cuando se dice, no, esa planta va a contaminar por arriba, señores, pero ¿cómo va a permitir un organismo como del desarrollo limpio o un mecanismo como las Naciones Unidas permitir? Porque sí, porque muchas veces por nuestra propia ignorancia decimos cualquier cosa por ahí. O por intereses. O por intereses. Decimos, sí, eso va a contaminar muchísimo, o va a duplicar el precio, lo que fuera, en base a desconocimiento. Sin tener bases a tratar. Claro. Mirla, ¿tienes alguna inquietud? Sí, yo continuando con lo que es la energía renovable, el presidente Danilo Medina se ha comprometido mucho con este tema. A su parecer, señor Rodríguez, ¿cómo se ha comprometido la población y sobre todo los empresarios del país? Mira, los empresarios dominicanos han sido realmente proactivos en buscar y desarrollar proyectos de desarrollo de energía alternativa. Hay que señalar, por ejemplo, que hay un grupo, el primer grupo que aquí desarrolló, el grupo Vicini, ha desarrollado plantas de energía alternativa, eólicas y también de biomasa. Biomasa en San Pedro de Macorís, si ustedes van de San Pedro hacia Las Romanas, van a pasar por una gran planta que parece un transforme. Es una planta de biomasa de generación de electricidad con bagazo de caña que va a generar 30 megavatios. Igualmente todos los molinos de viento que están establecidos en la zona sur, el sur lejano, desde Enriquillo hasta Guancho, todos esos molinos que son alrededor de 200 megavatios, 170 megavatios, son financiados y fueron construidos por esa firma privada. De igual manera, existen proyectos privados también extranjeros.
Ahora mismo se está iniciando la construcción de 50 megavatios solar en Montecristi. Ya no solamente están en el proceso de nivelación de los terrenos, sino que ya esa empresa mandó a construir el transformador de potencia para la construcción de la subestación. Ese proyecto, como dije, será de 50 megavatios. Pero existen otros proyectos más. Está la ampliación del parque fotovoltaico de 30 megavatios que existe en Monte Plata, de 30 megavatios a 60 megavatios. Pero también existen otros proyectos de carácter eólico, de tecnología eólica, como por ejemplo 50 megavatios que tiene la firma Easy Power. La firma Easy Power es Israel Company, una empresa que tiene un proyecto de generación en la actualidad, pero en base a fuel, número 6, en Puerto Plata. Existen otro tipo de proyectos, existen dos, la empresa Poseidón y la empresa Jasper, que son 50 megavatios cada una en Puerto Plata, y existen también otras de generación eólica. Me faltaba una de generación solar, que es en la zona de San Pedro de Macorís, de 50 megavatios por igual, y existe otra también de carácter eólico, de tecnología eólica, en la parte de Montecristi y por igual. Y en planes de la empresa que mencioné anteriormente también está la ampliación del Parque Larimar 1 al Parque Larimar 2, que sería añadirle 50 megavatios más de energía eólica. Como vemos, el gobierno de la República Dominicana, encabezado por el licenciado Danilo Medina, ha ido cumpliendo y ha ido dando pasos certeros para, en el mix de generación que desde un principio se tenía pensado, darle cumplimiento, no solamente a los tratados internacionales, sino también a lo que dice nuestra propia ley de energía renovable, de tener en el 2025 una matriz que por lo menos tenga un 25% de generación renovables. Si a lo que dijimos anteriormente se le añade lo que en la actualidad existe de energía renovable, como son las hidroeléctricas, vemos que vamos a sobrepasar lo que teníamos en la ley escrita, en la Ley General de Electricidad del 25%. Estamos orgullosos y creemos que estamos dando pasos firmes para la consecución de esos planes. César. Gracias, Yumilka. Licenciado, ¿a cuánto asciende la inversión que tiene el país en energía alternativa y hacia dónde va esa generación? ¿Se entra todo el sistema eléctrico nacional interconectado o si es parte de la satisfacción de la demanda privada en industria o en X cosas? Sí, decía por ejemplo anteriormente que existe 30 megavatios de tecnología de biomasa en San Pedro de Macorís. De esos 30 megavatios, una parte será para la autoproducción del ingenio del grupo Vicini en San Pedro y otra parte la colocará en línea. Ahora, todos los otros proyectos que le he hablado, más los que existen en la actualidad, como es el Quilvio Cabrera, el Parque Los Cocos 1, los 2, Larimar 1, a la extensión de Larimar 2, el Montecristi Solar, el de que está en la producción en Monte Plata, todos esos se inyectan a la red, al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, y se intercambian normalmente. Más los otros que vendrán también serán no de carácter de autoproducción, sino de carácter de interconexión al sistema eléctrico nacional. ¿Se tiene una cuantificación en términos económicos? El monto, sí, estamos hablando de prácticamente 615 megavatios. El megavatio, a diferencia, por ejemplo, del carbón, que estamos hablando de 2.5, 2.6, el megavatio en renovable ha costado muchísimo menos últimamente y estaríamos hablando de 1.2, 1.3 el megavatio en generación de energía renovable. Claro, hay una diferencia entre una planta de generación firme, de energía firme, como sería carbón, que tú tienes 24 horas, cuando en renovable
tú, si tienes un parque muy bueno, tú puedes tener en solar 4 o 5 horas, no más de ahí, un rendimiento de un 20%, un parque solar es muy bueno, un rendimiento en un parque eólico de 30 a 35% es excelente. De hecho, el parque eólico de Larimar es un parque excelente, tiene un rendimiento de un 40%, eso no es común en los parques eólicos. Estamos hablando entonces de que la inversión total con todos los proyectos que hay, fuera de los hidroeléctricos, estaríamos hablando de alrededor de 800 a 900 millones de dólares en inversión en energía renovable. O sea que es una cantidad que se puede apreciar de manera cuantiosa, no estamos hablando. Claro. Excelente. Frank, ¿tienes alguna inquietud? Sí, así es. Licenciado, desde el 2012 el gobierno que preside Danilo Medina se ha propuesto que 10 millones de turistas lleguen a la República Dominicana. Esto aumenta hasta cierto punto la demanda, porque ya además de los que están aquí, habrían 10 millones de visitantes a República Dominicana. Esto, Fran, independientemente del crecimiento vegetativo que tiene el país, porque todos los días hay más casas, hay más negocios, una serie de... El crecimiento poblacional que tienen que experimentan todos los países anualmente. ¿Se tiene una estrategia específica sobre para este tipo para este aumento, para este plus en términos de generación energética, y si hay una combinación con los complejos hoteleros también? ¿Hay algún tipo de estrategia de trabajo mancomunado con los complejos hoteleros para suplir esta demanda? Sí, nosotros nos regimos como país, como institución, nosotros somos la institución que estamos llamados a diseñar el abastecimiento completo de energético. No solamente estamos hablando de energía eléctrica, no del conjunto. Energético, energético quiere decir transporte, combustible, fuente alterna, etcétera. El crecimiento que tenemos vegetativo es entre 4 a 5% de manera anual. En el Plan Energético Nacional que presentamos hasta el 2025 está establecido cuál será el crecimiento que nosotros debemos tener si no tuviéramos en dos escenarios, lo presentamos en dos escenarios. Un escenario teniendo ahorro significativo a través de la eficiencia energética, que es nuestro gran compromiso actualmente y nuestro gran reto como país de ser más eficiente energéticamente hablando para no tener que ir todos los días aumentando más la capacidad de generación, y por otro lado también viendo de cara a que nosotros no solamente somos 10 millones de dominicanos como tú estableces, sino que hoy queremos ser el doble, es decir, más 10 millones de turistas. A esto, si se le añade el crecimiento vegetativo de la población, más el crecimiento que de manera diseñada se tiene en los planes tanto de expansión como los planes de distribución, nosotros estamos seguros de que de cara a eso y a la planificación que hemos hecho, vamos a dar satisfacción de manera positiva a lo que el gobierno del compañero Danilo Medina ha pensado en no solamente satisfacer la demanda actual, sino la demanda futura. Para eso es necesario que vayamos pensando ya. Y lo digo porque en principio de la conversación dije que de la Comisión Nacional de Energía, en el Plan Energético Nacional, se había diseñado una estrategia de buscar 944 megavatios a carbón más prácticamente 600 más de gas natural, y para eso desde ya nosotros y el gobierno está dando pasos firmes para la consecución de la búsqueda de esos 600 megavatios nuevos que el sistema necesitará, lo necesita ya, pero lo necesitará ya de manera urgente dentro de los próximos años. En ese sentido, el gobierno, no solamente la Comisión Nacional de Energía, no solamente la CDE, todos los organismos del gobierno que están en procura de buscar soluciones al problema energético nacional, estamos escuchando propuestas para poder llenar en esa canasta y tener un componente más de gas natural. Lo que pasa es que el gas natural no es tan fácil conseguirlo y no es
tan fácil manejarlo como es el carbón. Sería bueno explicar las razones, porque sabemos que existieron unas razones particulares que mucha gente ha cuestionado, ¿por qué carbón y no gas natural? Mira, nadie se opuso y nadie se opone a que sea gas natural. Quiero aclarar eso de entrada. Todo lo contrario. Desde el 2012, el equipo del gobierno dominicano, encabezado por el licenciado Rubén Jiménez Bichara, estaba buscando alternativas a gas natural. Sin embargo, todas las alternativas que fueron presentadas al gobierno dominicano era prácticamente imposible las condiciones que presentaban. De hecho, en una de las conversaciones que se sostuvo y fue pública, el presidente Obama, en ese momento presidente de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos no tenía capacidad de exportar gas hasta el 2020. Entonces, imagínense ustedes, en el 2012, con un déficit de generación de prácticamente un 20% de insatisfacción de la demanda, con un déficit financiero de casi 1.400 millones de dólares anuales, íbamos nosotros a sentarnos a cruzar de brazos, mira, vamos a esperar al 2020 para entonces en el 2020 comenzar a buscar una solución al problema energético nacional. Que no es inmediata, porque eso toma su tiempo también. Que toma su tiempo en la construcción, en la consecución de los financiamientos. La arquitectura financiera de un proyecto de eso es enormemente dificultosa. Nos íbamos a sentar entonces a cruzar de brazos, a esperar que el 2020 hubiera gas disponible en el mundo, gas a precios razonables y con condiciones razonables, porque gas existe. Lo que pasa es que a las condiciones que está hoy en día el gas natural es imposible o fue imposible para la República Dominicana conseguir gas en esas condiciones. Es decir, Henry Hub más un porcentaje 20 centavos, 25 centavos de dólar, que es más o menos el contrato que tiene AES con BP. Sin embargo, fue imposible, para la República Dominicana no, para cualquier país le fue imposible conseguir gas. Porque muchas veces decimos, no, República Dominicana no consiguió gas, eso es un problema de República Dominicana. No, señores, se hicieron yo no sé cuántas diligencias para conseguir gas y fue imposible. ¿Que será imposible conseguir gas? No, se está de hecho en conversaciones muy profundas para la consecución de un contrato de gas que significaría también no solamente el gas, es decir, el suplir gas, sino también la construcción de la planta, la gasificadora, más la línea también de transmisión que es necesaria, más el puerto. Todos esos componentes, estamos hablando de un proyecto bastante costoso. Ya en este caso lo que el Estado Dominicano está buscando es que sea el sector privado que haga las inversiones necesarias y que no ocurra lo que pasó con Catalina, que fue prácticamente obligatorio para el Estado Dominicano tener que incursionar en la parte de generación, porque es importante señalar esto. El Estado Dominicano desde un principio buscó como socio, como partner, a empresas privadas. Sin embargo, ninguna se interesaron. Y se le había planteado anteriormente en anteriores administraciones, hagan ustedes la planta, porque la planta se necesita. Pero nadie se quiso interesar. Era mejor recostarse de unos contratos muy onerosos y que el país siguiera pues gastando una millonada de dólares. Licenciado, entonces queda claro que la decisión de gas natural, como hizo la pregunta nuestra compañera Yumilka, fue un asunto de viabilidad, era viable en ese sentido. Ahora bien, ¿hasta qué punto la ausencia de reglas claras en todo lo que es el panorama energético nacional, y me refiero específicamente a la aprobación del pacto eléctrico, pudiera hacer tropezar este tipo de iniciativas que ha encaminado el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que el pacto eléctrico creo que va a darle el marco, vamos a decirle así, lo que va a hacer es más bien ayudar. Pero ha sido un parto muy doloroso. Ha sido un pacto muy doloroso y un parto también muy doloroso, pero creemos que al final del camino habrá una luz
que nos diga, mira, sí, quizás no se vaya a conseguir todo. En un pacto tú no vas a conseguir 100% lo que tú deseas. En un pacto tú vas a eso, tú vas a pactar, tú vas a negociar cuáles tú consideras que son los mejores puntos a solucionar, cuáles yo considero que son los mejores puntos a solucionar. Quizás no habrá un punto de avenencia en todos los temas, porque es imposible, pero creo, y hay que tener fe, en que sí, desde el punto de vista tanto del Estado como del sector privado, en el pacto se podrá lograr algunos puntos interesantes para la solución del problema energético nacional. Quizá no sea lo mejor para todos, pero será a un punto de partida, y creo que sí, que puede ayudar a la consecución de la problemática energética del país. Lo importante es que estamos dando los pasos para poder tener soluciones a largo plazo. Lo importante no solamente eso, es que el gobierno de Danilo Medina nunca se cruzó de brazos a buscar una solución posible y real a la solución del problema energético nacional. Malo hubiera sido que nos hubiéramos sentado de brazos, todos, vamos a esperar o vamos a dejar de lado la solución del problema. No, el compañero Danilo Medina y el equipo que lo encabeza el compañero Rubén Jiménez Vichara dio un paso al frente. Y muchas veces, lo peor, dice la Biblia, es ser tibio. No se puede ser tibio. En esto hay que tener la cabeza fría, pero el corazón bastante caliente para poder acometer este tipo de empresas. Así es. Muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Gracias a César Duvernay, Miller Soto y Frank Pacheco. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, por aceptar esta nueva apuesta de la televisión dominicana, Zona Debate. Nos vemos en otra entrega. Yo soy su anfitriona, Yumilka Carán.